A contramano. Vos sabés, si nos escuchás hace rato, que a nosotros nos interesa tocar o temas no tratados o tocar otros que sí son muy charlados en los medios, pero de manera bastante deficiente. A nosotros nos gusta ir variando de tema en tema para no aburrirnos y no aburrirte. Y hay una cuestión muy generalizada que tengo entendido que es una gran mentira, una de tantas mantenidas a fuerza de repeticiones, que tiene que ver con la nutrición y específicamente con las dietas en base a la cantidad de calorías que consumimos. Nosotros hemos sacado al aire alguna vez a una nutricionista que nos dio una sensación de solidez muy grande. Ella es Virginia Ventura, médica especialista justamente en ese tema, y se nos ocurrió charlar con ella, que sabe un montón, para ver si estamos en lo cierto al sospechar o no. ¿Cómo te va, Virginia? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por atendernos, es un gran placer. A ver, enséñanos. ¿Es Enseñanos, real? qué grande. ¿Qué hay de real en nuestra sospecha? ¿Tienen algún asidero estas dietas? Mira, vos me decís así y yo pienso automáticamente, lo primero que se me viene a la mente es pensar en la cultura de la dieta que tenemos, ¿no? En la dieta, la dieta como régimen, ¿no? Como cuestión ahí controladora que viene un poco a marcarnos lo que tenemos y lo que debemos hacer. Y esa cultura a lo largo del tiempo nos ha hecho mucho daño. Em, Nos ha hecho mucho daño desde varios lugares. Por un lado, porque favorece o habilita, digamos, a que estemos pensando justamente en eso, más en las calorías que en el alimento en sí mismo, ¿sí? En la comida en sí misma. Como que nos ayudó esa cultura, tanto de dietar, de vivir dietando y de vivir a régimen, nos ayudó a alejarnos cada vez más del alimento. Si yo a mí misma me recuerdo en algún momento de mi vida leyendo las etiquetas de los paquetes de alimentos, buscando ese numerito que me indicaba la cantidad de calorías que eso tenía y abandonando todo lo demás, o sea, todo el resto de información que ese alimento o que ese paquete traía, lo dejaba como a un costado, incluso en épocas en las que no sabía bien leer una tabla nutricional, ¿no? Que en realidad es algo que a la mayoría de las personas les sucede, que cuando se encuentran frente a un alimento que está empaquetado particularmente, es bastante complejo leer Muy. lo que ese paquete dice. O sea, Te lo reconfirmo muy. desde el llano. Viste que no, pues, en primer lugar que la tenés que buscar la letra chica como con lupa, porque Obvio. está siempre un poco oculta. Eh, Obviamente, esto no voy a dejar de decirlo, a partir de agosto deberíamos empezar a ver en los paquetes, ¿no? Hablando de los comestibles específicamente, etiquetado, ¿sí? Con la ley de alimentación saludable que se aprobó no hace tanto, empezó también a estar en vigencia la ley de etiquetado, con lo cual deberíamos empezar a ver el etiquetado frontal negro de los sellitos con las marcas de exceso de nutrientes en los alimentos a partir de agosto, ¿no? Una Pero ley bueno, hasta muy importante que hemos seguido en su momento, sí, sin hablar. muy importante, una conquista gigante para la salud global de Argentina. Pero bueno, esto de que pensamos más como en las calorías que en el alimento en sí mismo y dejamos todo lo demás, y eso nos ayudó a separarnos del origen del alimento. Y dio como un pie importante para que justamente se instale la cultura del ultraprocesado y de comer más comestibles que comida, ¿sí? De alguna Pero es manera. real porque terminás en los usos y costumbres, la forma en la que pensamos los humanos, terminás viendo el alimento como una fuente de engorde y no como una fuente de Claro, nutrición. tal cual, totalmente, totalmente. Y la realidad es que cuando uno piensa en productos comestibles, ¿sí? No hablando de alimentos frescos como cereales integrales, legumbres, verduras, frutas, sino de productos comestibles que están tan instalados en nuestra vida, en realidad todo lo que baja las calorías de cualquier comestible tiene cosas peores a las calorías. Eso es lo que dejamos de ver en realidad. Y un poco todo esto se enmarca dentro de un paradigma de pensamiento
en donde el hombre o digamos el cuerpo humano es como una máquina, ¿sí? En Total. donde todo es numérico y de ¿Y qué repente es, pensamos únicamente en esto, el numerito, la caloría y lo y que... qué es básicamente, muy, muy brevemente, qué es una caloría? ¿Qué es? Una caloría en realidad es es lo que se necesita para elevar la temperatura de una cantidad de agua. En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en realidad en lo que se traduce es en energía, ¿sí? En una medida que lo que hace es darnos una herramienta que nos da capacidad de trabajo para hacer otra cosa, ¿sí? En realidad para nosotros es energía, Bien, básicamente. Pero bueno, eso deja, digamos, alrededor deja de considerar todo otro montón de cosas que tienen los alimentos, que por ejemplo, cuando vos hablas de alimentos frescos, como estos que te nombraba, cereales integrales, legumbres, frutas, verduras, todo lo que es el reino vegetal, vienen acompañados de otro montón de cosas que son fitonutrientes, fitoquímicos, que tienen potenciales terapéuticos, que tienen efectos en nuestro cuerpo y que vienen acompañados de los nutrientes, porque no comemos solamente nutrientes. Uno no puede pensar si uno desmembrara un plato en lo que es su composición de grasas, hidratos de carbono, proteínas, que es lo que cuenta para el aporte calórico. Nada, no es la forma en la que nosotros evaluamos un alimento, porque comemos comidas, no nutrientes en realidad. bien. Entonces, esta lejanía termina siendo que no terminemos sabiendo lo que comemos y además en algún punto demonizó un montón de grupos de nutrientes y creó un montón de confusión, porque también estas ideas de que las grasas son malas o de que los hidratos de carbono son malos, hizo que la gente, no sé, dejara de comer legumbres, por ejemplo, que es un alimento súper nutritivo, súper sano, lleno de fibra, con una cantidad de nutrientes y fitoquímicos hermosos que hacen muy bien a nuestra salud, pero que de repente se desplazaron de los platos tradicionales por su alto contenido de hidrato de carbono, por ejemplo, con lo cual es una pavada total. Lo mismo pasa con las grasas. Las grasas las necesitamos. Nosotros necesitamos que nuestro cuerpo adquiera grasas de buena calidad porque las usamos para muchas cosas dentro de nuestro metabolismo. Y así es como que fueron de alguna manera apareciendo dietas que se venden al final como si fuesen métodos. Y vuelvo a lo mismo de que no somos máquinas. Entonces, interpretar un plan alimentario como algo que va a empezar y terminar, ¿sí? Termina alejándonos otra vez de esta idea de que mm, es un proceso lo que estamos viviendo de salud y no algo estático que va a empezar y terminar como, no sé, en su momento fue, no sé, la dieta de la luna, la dieta de la manzana, la dieta del helado, incluso estuvo de moda un tiempo, te estoy hablando de 80, 90, y ahora hay otros más modernos, digamos, que si bien incorporan otro tipo de conceptos y están buenos, como la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, no sé, la dieta del metabolismo acelerado, un montón de nombres, ¿sí? De cosas que enmarcamos y que de nuevo terminamos focalizando en un método y perdemos la idea de lo que es la alimentación en general. Y ese tipo de cosas como el ayuno, la cetogénesis o lo que sea, son herramientas que pueden en determinados periodos de nuestra vida contribuir a nuestra salud y son conceptos que pueden contribuir a nuestra salud, como entender de qué se trata el ayuno, para qué nos puede servir y demás. Pero cuando nos focalizamos en las calorías y mezclamos con estos métodos nuevos, termina pasando lo mismo que antes, que el único objetivo no es la salud, sino que lo que termina siendo es el peso. ¿Sí? Claro. Em, Como si ser flaco fuera estar saludable, ¿no? Como si ser flaco fuera estar saludable, exactamente. Y de nuevo, esta cultura de la dieta también favorece esto, el culto al cuerpo, ¿sí? El pesocentrismo versus lo que debería primar, que es la salud en el centro, o como foco, o como objetivo. Yo eso lo trabajo mucho en el consultorio y la verdad es que a veces me cuesta un montón sacar a las personas de la idea del peso. Incluso se sorprenden mucho cuando en la mayoría de las ocasiones no los peso y estoy en una consulta nutricional.
Debe ser la Como única que nutricionista que no pesa. Oh, no, no no, creo que somos la muchos ya. única, pero que son pocos, me imagino. Sí, creo que somos menos. Es todo un paradigma que creo está cambiando en los últimos años, pero sí, evidentemente lo tenemos tan instalado que incluso a personas que ni siquiera vienen teniendo un peso extravagante o con, no sé, con un grado de obesidad y una patología acarreada durante mucho tiempo, incluso, o sea, con 2 o 3 kilos como objetivo de querer bajar, lo cual es un poco ridículo, pero pasa un montón, les llama la atención que en una consulta nutricional no se los pese. Pero bueno, la idea justamente es sacar del foco ese peso. Hace poco, de hecho, lo hablaba con una paciente que también, como que su objetivo inicialmente había sido ese, querer bajar de peso, entre otras cosas. Aplicamos un montón de herramientas en su plan alimentario, hablamos un poco de eso, en la primera ocasión no la pesé, pero la segunda vez que nos encontramos, resulta que bueno, por un lado había aumentado un montón su catarsis, o sea, estaba yendo de cuerpo todos los días, que es un montón para la salud. Antes tenía una constipación que iba una vez por semana, por ejemplo, de repente empezó a ir todos los días, había incorporado un montón de fibra, había incorporado alimentos nuevos, se sentía más deshinchada, digamos, como que Sí, la sí. ropa le calzaba distinto. Y fuimos finalmente a la balanza y en realidad en la balanza no se había traducido todo eso que ella había implementado, ¿sí? Pero al mismo tiempo ese enfoque terminó ayudándola a realmente entender que su proceso había sido un éxito. Y lo que pasa cuando nos centramos en el peso es que muchas veces ese número cuesta en modificarlo, en cambiarlo, y lo único que se produce es frustración en ese proceso, digamos. Es como que no conseguí mi objetivo, como que nunca se consigue el objetivo fundamental por el que se va, y se pierde de vista lo que es verdaderamente Porque, importante. a ver, obviamente espero poder servirte al mirar de manera tan burda y burra el asunto, porque supongo que represento mucho más a tus pacientes que los expertos como vos. Pero sí, una cosa es el peso y otra cosa es cómo está distribuido, de qué está Exacto. constituido, ¿no? Exacto. Bueno, me das pie para hablar de composición corporal, o sea, si bien, de nuevo, intentamos que el peso deje de ser la variable a conseguir, sí es cierto que desde el punto de vista de lo que es la composición corporal, uno puede aplicar herramientas para mejorar esa composición y eso sí tiene un impacto metabólico. Cuando digo composición corporal me refiero a la cantidad de grasa que hay en el cuerpo y la distribución que esa grasa tiene en el cuerpo, la calidad y cantidad de masa muscular que existe, y se pueden hacer variaciones para que ese equilibrio tienda a beneficiar la salud de la persona. Y de nuevo, a veces se pierde grasa corporal, se gana masa muscular cuando se hace un plan alimentario y de ejercicios, y eso no se ve en el peso. ¿Sí? Porque se pierde grasa, se gana músculo y cuando te vas a pesar, en realidad la diferencia es lo mismo. Y entonces, si uno no lo piensa desde la composición corporal y lo piensa únicamente desde el peso, de nuevo, el numerito no cambia en realidad. Hoy en día tenemos herramientas tanto desde la antropometría como otras herramientas como la bioimpedancia, por ejemplo, que son métodos que se pueden realizar en consultorio y nos acercan más a esto que de la composición corporal, desmembrando un poco el peso en diferentes cuestiones como para completarlo un poco más ese concepto. Pero sí, totalmente que tiene que ver con la composición. A mí lo que me había llamado siempre la atención con las dietas estas que empiezan y terminan es que cuanto más diferentes y especiales sean con respecto a la rutina, por efecto rebote siempre me dio la sensación de que estaban condenando a quienes las hicieran a volver a su peso original. Exacto. Sí, la particularidad de cada plan o de cada dieta, eh, eh, la primera ventaja es que como que la persona adhiere un poco más por esto de tener que cumplir algo que es como muy estructurado, entonces como que lo cumplen a rajatabla para no salirse de ahí, y esas cosas son imposibles de sostener en la vida real. Entonces cuando se salen de ahí, enseguida vuelven a el poco conocimiento alimentario ganado,
y se vuelve al peso original, de nuevo, porque la concentración está ahí en el peso. Y esta cultura de dieta y de régimen que venimos acarreando, además de estas consecuencias que te digo desde el punto de vista del culto al cuerpo y de que pensamos más en calorías que en alimentos, tienen también su consecuencia metabólica, porque el efecto rebote existe posterior a las dietas muy, muy restrictivas. La época de los 80, 90 y las dietas súper restrictivas que en su momento hasta se combinaron con anfetaminas, ¿sí? Hoy o sea, en el consultorio se ven muchas mujeres, es que sí, el No, objetivo no, no, era lo había aumentar, escuchado y suena recontra esperable, pero no deja de es ser que sí, ridículo. Bueno, como tantas cosas humanas, ¿no? Pero tal cual, estamos hablando de hace 30 años, pero esas mujeres que hoy tienen 50, 60, cuando uno las evalúa, te das cuenta que son mujeres que estuvieron, digo mujeres porque bueno, recayó, es un tema que recae, está muy feminizado, ¿no? sí, sí. También podemos hablar de eso. Em, pero cuando uno las evalúa se da cuenta de que estuvieron toda su vida empezando una dieta y terminando otra y así, toda su vida dietando. Hay mujeres incluso que te lo dicen de esa manera, no, yo toda mi vida hice dieta, de esas mujeres que todos los lunes arrancaban algo diferente. Sí. Y esa restricción, muchas veces asociada a anfetaminas, ya te digo, porque hubo en esa década un consumo alto con estos objetivos, sin conocer inicialmente los efectos nocivos que podía llegar a tener y demás, o un poco sí, pero no tanto como ahora se hace con otras sustancias, eh, y que tuvieron un efecto de rebote tremendo y que eso les termina impactando metabólicamente en su salud de hoy, 30 años después. Ay, ni ¿Sí? quiero Porque saber el consumo de anfetaminas más o menos sostenido de manera regular 30 años, es, lo que te puede llegar a hacer, olvídate. es que sí, pero incluso tomas transitorias también, Y porque sí, de es nuevo, veneno, incluso las eh, anfetaminas son veneno, es que olvídate. sí, sí, incluso muchas mujeres consumiéndolos en etapas del ciclo vital en donde esos seteos metabólicos en nuestro cuerpo como que se forjan de una forma más intensa y más profunda, como es, no sé, la adolescencia. Muchas mujeres que fueron sometidas a dietas restrictivas en la infancia, incluso por los propios padres, y después en la adolescencia se encuentran siguiendo con este patrón alimentario y sumando anfetaminas en etapas en donde el metabolismo todavía está como formándose de alguna forma, ¿no? Sí. Así que sí, todo eso además tiene una consecuencia metabólica. Se enlentece mucho el metabolismo al contrario de lo que comúnmente se piensa. Se enlentece el metabolismo y a mediano y largo plazo termina siendo personas que no solamente no saben comer, no saben alimentarse o no saben lo que es mejor ingerir para tener una vida saludable, sino que además metabólicamente tienen seteado unos niveles de, de peso que hacen que se produzca el rebote, la vuelta al peso anterior e incluso con mayor ganancia. No olvidemos que nuestro organismo en el fondo tiene mecanismos de regulación de la homeostasis energética, o sea, de todo lo que es el equilibrio, de lo que entra y de lo que sale. Tenemos un organismo, un sistema que es exquisito, que tiene muchísimas conexiones, hay una conversación continua entre nuestro tubo digestivo, el hígado, el páncreas, bueno, la microbiota, que es todo un órgano metabólico hoy en día de producción de sustancias, con un montón de estímulos químicos y físicos que se comunican continuamente con el cerebro, avisándole si tenemos hambre, si tenemos combustible, qué combustible necesitamos, cuál no, cuánto hay de reservas, cuánto no, ¿sí? Hay un sistema muy, muy complejo que está forjado en un ambiente de escasez que era el de los cazadores-recolectores, digamos. Hoy en día nuestro sistema de control es exactamente el mismo que hace millones de años, porque la evolución de los sistemas alimentarios fue mucho mayor a la evolución, obviamente, de ese tipo de sistema. Y nuestro sistema de base es ahorrador, porque al ser forjado en un ambiente de escasez, como era la época de cazadores-recolectores,
lo que tiende a hacer nuestro sistema es a acumular lo que se pueda. Justamente porque antes el riesgo mayor era la falta de comida. Eso con el tiempo fue cambiando. Millones de años viviendo como cazadores-recolectores, luego vuelven a cambiar los sistemas alimentarios con la invención o la introducción de la agricultura y la ganadería, si se empiezan a domesticar las plantas, se empiezan a domesticar los animales, eso cambia radicalmente los sistemas alimentarios, porque como que ahí empieza nuestro sedentarismo un poco, nos empezamos a quedar en los lugares donde estábamos, porque en el propio lugar producimos lo que comemos, y recién hace 150 años que estamos comiendo la basura industrial que estamos metiendo en nuestras casas hoy en día, digamos. Sí, sí. Es muy cortito el tiempo en relación a lo que viene evolucionando nuestro sistema de control energético. Entonces vos pensás esta cantidad de productos alimentarios y estos nuevos patrones de restricción y dieta continua, lo que hacen en la base de un sistema que en realidad está preparado más para acumular que para perder. Se van como cambiando esos seteos y el cuerpo como que quiere acumular cada vez más, que suelta cada vez menos, digamos. Esto del lentecer el metabolismo tiene que ver con eso, suelta cada vez menos. Porque... y pobres las chicas que están tratando de ahorrar, digo chicas porque vos me contabas que está muy feminizado el tema, queriendo bajar y el cuerpo queriendo no bajar. Queriendo no bajar, es tal cual, es como... Esas realidades paralelas que nos construimos me fascinan. Es como la gente que tiene grasitud en la piel y se pasa jabón y lo único que logra es, por efecto rebote, tener más grasitud. Alimentarlo. Es maravilloso. Claro. Es maravilloso que todavía no nos demos cuenta y estemos en lucha contra el orden general de nuestro cuerpo. Pero bueno, interesante escucharte. Bueno, gracias. Nada, eso es en general lo que puedo contarte de la cultura de la dieta. Podemos estar hablando un rato largo. Sí, totalmente. Tema feminizado me refería no solamente a esto de que el culto al cuerpo ha caído sobre el sexo femenino en el último tiempo, sino también porque es la mujer la que históricamente se encarga de los alimentos en la casa, digamos. Claro. El ultraprocesado también ingresó en una etapa de nuestra historia en donde la familia se estaba reorganizando con mujeres que tal vez empezaron a tener trabajo o no, pero con una dinámica familiar bastante más consumista en el seno de esta sociedad capitalista, y el ultraprocesado se introduce porque ahorra un montón de tiempo de cocina, básicamente. Claro que sí. ¿Quién no recuerdan a nuestras abuelas fascinadas con el microondas y con las cosas que venían en paquete que se hacían revolviéndolas con leche y nada más, digamos? Era como un montón de esfuerzo menos para ellas, que estaban todo el día asistiendo a las tareas de la casa sin otra ayuda. Totalmente. Se introducen ahí. Es así, realmente, sí, totalmente. Bueno, si tenés ganas, vamos a charlar tantas veces, querida Virginia. Lo que quieran. Pues es un tema fascinante, es un tema realmente fascinante e importante en nuestra vida. ¿Lo sepamos o no? Es así de fácil. Ahí empieza nuestra salud. Sí, ni hablar. ¿Querés cerrar con alguna idea que no haya salido en la charla? No, con esto de que lo soltemos, que soltemos esa idea de cultura de dieta, de régimen opresor que está ahí como queriendo marcarnos el rumbo, y empecemos a conectarnos más con los alimentos propiamente dichos, sino con los productos y con la cocina, que hoy en día es un acto revolucionario cocinar. Tenemos que cocinar más. Totalmente. Y cómo cambia todo, ¿no? Nuestras abuelas pobres, oprimidas por la cocina, y ahora nada, habría que balancear un poquito más y cocinarnos todos, hombres y mujeres, un poco más nuestros alimentos. Tal cual. Bueno, querida Virginia, te mandamos un beso grande y te agradecemos mucho el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.